El Señor te bendiga de una manera muy especial. Hoy pues quiero iniciar una serie de videos en los cuales estaremos tratando el discipulado emocionalmente sano. Y esto pues para preparar, para capacitar a la iglesia en cuanto al trabajo del discipulado. Pero para poder discipular a otros, primero nosotros debemos ser discípulos que hagan discípulos. Y hoy pues vamos a iniciar esta parte de este libro, Discipulado emocionalmente sano. Y vamos a iniciar con este tema en cuanto a lo difícil que es el camino que lleva más allá de un discipulado superficial. Yo estaré compartiendo una lectura, estaré dando algunas inferencias, pero específicamente estaremos hablando de este libro. Yo estaré dando inferencias, pero lo importante es la lectura del libro, esperando que usted pueda aprender y pueda desarrollarse. Dice el autor, mi caminar en el discipulado comenzó a los 19 años de edad, cuando un amigo me invitó a un concierto cristiano y le entregué mi vida a Cristo. Él dice que de inmediato se unió a la confraternidad cristiana de una iglesia y comenzó a asistir a los estudios bíblicos en 3 y 4 veces por semana. Eso me acuerda cuando yo vine al Evangelio, que iba entre 4 o 5 veces a la iglesia. Él habla y dice que él devoraba las escrituras, comía las escrituras, leía durante 2 o 3 horas al día. Le presentaba el Evangelio a todo el que podía y participaba en cuanto programa de discipulado podía hallar a su alcance. El escritor también habla y dice que la mejor manera de describirse en esos momentos era como alguien voraz, era espiritualmente insaciable, nunca él le parecía suficiente lo que había aprendido acerca de Jesús. Él lo habían discipulado en cuanto a cómo estudiar las escrituras. Él había aprendido a orar, a compartir la gracia del evangelio con claridad, descubrir y usar sus dones espirituales y crecer en lo que respecta a tener el corazón de Dios por los pobres y también por los marginados del mundo. Y él está haciendo referencia en cuanto a la vida y la manera en la que él andaba. Él dice que después de graduarse en el colegio universitario, dio clases de inglés en la escuela secundaria, se unió al personal de una universidad cristiana, un ministerio que funcionaba dentro de las universidades e institutos. Él dice que en aquellos días de labor en la iglesia ampliaron sus capacidades en el ministerio práctico y aumentaron su conocimiento de las escrituras. Regularmente cuando nosotros estamos en el primer amor, cuando estamos iniciando la iglesia, tenemos ese fervor, ese deseo, ese anhelo de hacer lo mejor para Dios. El autor dice que él sentía tanta hambre de Dios que comenzó a aprenderse de memoria los libros enteros de la Biblia. Se aprendió Efesios, Colosenses, Filipenses, entre otros, pero eso era muy poco si se comparaba con lo que él estaba logrando. Y cuando él los comparaba con otros compañeros de trabajo que habían aprendido enteros de memoria los 16 capítulos de Romano. Ese profundo apetito por aprender más lo llevó a dos destacados seminarios de Estados Unidos, el seminario teológico de Princeton y el seminario teológico de Gondon Cole. Él dice que eran buenos momentos de los 3 años que pasó allí. Él aprendió a estudiar la Biblia en la lengua original, al mismo tiempo que aprendió historias de la iglesia, teología sistemática y hermenéutica. Y esto que yo estoy leyendo es como una introducción de cómo este hombre tenía hambre de Dios, de cómo este hombre quería hacer lo correcto, cómo este hombre quería conocer más a Dios. Dice él que 6 meses antes de su graduación, su esposa y él, su novia, en ese momento Jerry y él se casaron y se mudaron a Costa Rica para aprender español. Ahí vivieron durante todo un año con una familia que tenía 10 hijos. Ninguno de ellos hablaba inglés y pues esta pareja no sabía nada de español.
Después de pasado algunos años, ellos regresaron otra vez a Estados Unidos y en septiembre del 1987 comenzaron una iglesia en New Life, eh, ahí mismo, en una sección de Nueva York que era multietnia, o sea, habían diferentes tipos de personas de diferentes tipos de países, con trabajadores mayormente inmigrantes. Él dice que él era líder y se ponía y se podía comunicar bien, le gustaba hablar del evangelio y enseñar a la gente. Él dice que sentía amor por Jesús y se consideraba sólido como la roca en cuanto a su fe, además de ser un creyente maduro. Sin embargo, él dice que eso es como si esto fuera como por una apariencia, es lo que él entendía que era. Él dice, pero todo lo que yo dejaba ver realmente no lo era. Y aquí empieza él a contar lo que le pasaba. Él dice, algo no marchaba bien. Recuerde que este libro se llama Emocionalmente, Discipulado Emocionalmente Sano. Entonces él empieza a hablar aquí de lo que le estaba aconteciendo. Él dice que su primer culto de adoración comenzó con solo un pequeño grupo de personas, pero Dios empezó a moverse de una manera poderosa en esos primeros años y la iglesia creció rápidamente. Ellos hablaban español, comenzaron una congregación hispana en su tercer año. Al final del año número 6 había unas 400 personas en la congregación de habla inglesa, más otras 250 en la congregación de habla hispana. O sea, si sumamos, habían más o menos 650 personas en aquella congregación, algunos que hablaban inglés y otros que hablaban español. O sea, yo tenía una iglesia que podían trabajar tanto con norteamericanos como también con hispanos. También ellos habían iniciado dos iglesias más. Dios, él dice, Dios nos enseñó mucho sobre la oración y el ayuno, la sanidad de los enfermos, la guerra espiritual, los dones del Espíritu Santo y las formas de escuchar la voz de Dios. Él hacía referencia a que las personas se estaban convirtiendo en cristianos y cientos estaban comenzando una relación con Jesús. A los pobres se les servía de manera nuevas y creativas. Estaban desarrollando líderes, multiplicando los grupos pequeños, alimentando a los que no tenían hogar y abriendo nuevas iglesias. En otras palabras, parecía que todo marchaba bien, que estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban glorificando a Dios, adorando a Dios y sirviendo a la gente. Sin embargo, dice el autor, no todo estaba bien debajo de la superficie. Tal parecía que estábamos reciclando las mismas inmadureces y conductas infantiles una y otra vez, en especial en el aspecto de los conflictos, con el compromiso de superar las divisiones raciales, económicas y culturales. Nuestra incapacidad en cuanto a dedicarnos a tener conversaciones difíciles amenazaba con hacer descarrilar nuestra comunidad, dice el pastor. No obstante, lo que más confundía era la falta de conexión existente en algunos de los miembros fundamentales, los cuales ardían con pasión por Dios y aún así eran considerados por los demás como críticos, inseguros y poco agradables en el trato. O sea, aunque esta gente eran miembros fundamentales, aunque estos líderes tenían una pasión por la obra de Dios, también eran considerados por otros como personas que solamente hablaban, criticaban, eran inseguros y que no tenían buen trato con la gente que llegaba a la iglesia o con los hermanos. Y él dice, aunque no me daba cuenta en esos momentos, muchas de las cosas con las que estábamos batallando como iglesia eran reflejo de mis propias luchas e inmadureces. Mi discipulado superficial se estaba produciendo en aquellos a quienes guiaba. Recuerden, estamos hablando de que yo primero debo ser un discípulo para poder hacer discípulos. A pesar de que era emocionalmente, a pesar de que era emocionante estar en la iglesia, no producía gozo ser parte del liderazgo.
dice él, sobre todo para Jerry, su esposa, y para mí. Hubo muchos reemplazos entre el personal y los líderes, la mayoría de los cuales los atribuíamos en última instancia a la guerra espiritual y la intensidad de la fundación de iglesias en las ciudades de Nueva York. Se me dijo que eran los dolores del crecimiento y las consecuencias naturales que son comunes a todas las grandes organizaciones o negocios. Sin embargo, nosotros no éramos un negocio, éramos una iglesia. A pesar de todo esto, cuando Jerry, a pesar de tanto Jerry como yo, estábamos conscientes de que nos faltaba algo. El corazón se nos estaba encogiendo. Sentíamos el liderazgo en la iglesia como una pesada carga. Estábamos ganando el mundo entero por estar haciendo una gran obra para Dios, pero al mismo tiempo estábamos perdiendo nuestras almas, conforme a lo que dice Marcos 8:36. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si al final perdiera mi alma? Lo que él está describiendo aquí es que aunque estaba trabajando como la iglesia de Éfeso, aunque estaban haciendo muchas cosas, ya no lo hacían con esa pasión, ya no lo hacían con ese interés, ya era por la costumbre. Él dice, estábamos conscientes de que nos faltaba algo. El corazón se nos estaba encogiendo. Sentíamos el liderazgo de la iglesia como una pesada carga, dice él. Algo andaba profundamente mal. Yo soñaba en secreto con retirarme, a pesar de tener solamente 30 y tantos años. A pesar de nuestras constantes auditorías espirituales, nada de inmoralidad, nada de cosas sin perdonar, nada de codicia, no era capaz de señalar con claridad la fuente de mi falta de gozo. Está testificando el autor. Y él dice, nos arrastramos hacia una crisis. Y él sigue contando, nuestro apoyo comenzó a desplomarse cuando en 1993 y 94 nuestra congregación de habla hispana pasó por una división y se desintegraron unas relaciones que yo consideraba sólidas como la roca. Nunca olvidaré, dice el autor, la conmoción que sentí el día en que fui al servicio en español de la tarde y faltaban 200 personas. Solo había 50 personas. Todos los demás se habían marchado con uno de nuestros pastores hispanos para comenzar otra congregación. Imagínense el dolor, imagínense la angustia, imagínense el vacío que sentiría este pastor, aparte de que ya estaba herido, aparte de que ya había perdido el gozo, aparte de que ya se sentía vacío, sentía el deseo de renunciar. Y él sigue diciendo, a lo largo de las varias semanas que siguieron, una especie de fuerte oleada barrió con los miembros restantes de esa congregación. Los llamaban por teléfono exhortándolos a salir de la casa de Saúl, o sea, a salir de debajo de su liderazgo, para pasar a la casa de David. En otras palabras, lo nuevo que Dios estaba haciendo, según les decían. Las personas que habían llevado a Cristo, discipulado y pastoreado durante años, se habían marchado. A muchos de ellos nunca los volvería a ver. De repente me encontré llevando una doble vida. El pit exterior trataba de darle ánimo a las personas desalentadas que quedaban en New Life. ¿Acaso no es asombroso que Dios use nuestros pecados para expandir su reino? Pregunta él. Ahora tenemos dos iglesias en vez de una sola, proclamaba yo. Ahora hay más personas que pueden llegar a una relación personal con Jesús. Si alguno de ustedes se quiere ir a esa iglesia nueva, que la bendición de Dios descanse sobre él. Pero él dice, yo estaba mintiendo. Le decía, ustedes se pueden ir si quieren, ustedes pueden seguirlos a ellos, pero realmente no era lo que él quería. Él estaba mintiendo. Iba a ser como Jesús, al menos como el Jesús que había imaginado que él era. Aunque muriera en el intento, y si estaba sucediendo, y así estaba sucediendo, dice él, pero no de una manera que fuera saludable ni redentora. En mi interior, cuenta el autor, me sentía herido y lleno de ira. Esos sentimientos daban paso al odio. En mi corazón no había perdón alguno. Estaba repleto de rabia y no me podía librar de ella. Cuando iba solo en mi auto, solo con pensar en lo que había sucedido y en el pastor que había iniciado la división, me sentía lleno de ira y se me hacía un nudo en el estómago. En pocos segundos venían las palabras maldicientes,
las cuales violaban de manera casi involuntaria hasta mi boca. Volaban de manera casi voluntaria hasta mi boca. Y hay algunas palabras. Mi primera petición de ayuda. Hacerme pastor es la peor decisión que pude tomar, que pude haber tomado en mi vida, le decía a Dios en oración. Buscaba ayuda con desespero. Al fin, un buen amigo en el pastorado me guió hasta un consejero cristiano. Jerry y yo fuimos a verlo. Era el mes de marzo del año 1994. Me sentía totalmente humillado. Solo tenía ganas de salir corriendo. Iba como un niño que se dirige a la oficina del director de su escuela. La consejería es para la gente que está hecha un desastre. Me quejaba a Dios. Yo no estoy tan echado a perder. Hacer una pausa para reflexionar en el estado de mi alma fue algo que me hizo sentir asustado y liberado a la vez. En esos momentos creía que todos mis problemas estaban motivados por la intención y la complejidad de la ciudad de Nueva York. Culpaba a Queens, mi profesión, mis cuatro hijas pequeñas, a Jerry, la guerra espiritual, a otros líderes, la falta de cobertura en oración e incluso nuestro automóvil. Se nos había descompuesto 7 veces en 3 meses. Cada vez estaba seguro de haber identificado la causa radical del todo. Eso decía él en cuanto a quién le he hecho la culpa. ¿A quién le he hecho la culpa por mi mal? Él dice, no había sido así. Las raíces de todo estaba dentro de mí mismo, pero aún no las admitía o no quería admitirlas. Los 2 años siguientes estuvieron marcados por una lenta caída al abismo. Me sentía como si un agujero sin fondo fuera a tragarme. Clamaba a Dios pidiéndole que me ayudara, que me cambiara. Sin embargo, tal parecía como si Dios cerrara el cielo ante mi clamor en lugar de responderme.